todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Desde el año 2005, el volumen de residuos plásticos presentes en los océanos ha aumentado drásticamente. Por ello, organizaciones como Clean the World trabajan para clasificar y reciclar las botellas de plástico usadas en hoteles con objetivo de reincorporarlas al ciclo de consumo. Los hoteles que buscan reducir su huella ambiental envían las botellas de jabón de un solo uso a esta organización para su posterior reciclaje. En esta edición de América Ahora les invitamos a conocer la meticulosa labor que realiza Clean the World de la mano de sus fundadores y voluntarios. Posteriormente viajaremos a Argentina, cuna de futbolistas tan célebres como Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi. Hoy, sin embargo, una nueva generación de futbolistas femeninas, lideradas por Florencia Pereiro, luchan por reivindicar su espacio en el fútbol, poner fin a las injusticias en el deporte y conseguir la paridad entre hombres y mujeres. No se pierdan, comienza América Ahora. La segunda vida de los jabones usados en Florida. Y el fútbol femenino en Argentina aún queda mucho camino por recorrer. Ya está dado el primer paso. El concepto de productos de un solo uso no se limita exclusivamente a elementos de usar y tirar hechos de plástico. En la industria hotelera, una de las principales preocupaciones medioambientales es el desperdicio de jabones y pequeños frascos de champú y acondicionador. Una organización con sede en Florida tiene como misión reciclar estos productos esenciales de cuidado personal que suelen terminar en la basura. La producción de plásticos sigue creciendo rápidamente en todo el mundo y la mayoría termina como desecho, acumulándose en vertederos o contaminando el medio ambiente. Un nuevo estudio que analiza datos recopilados durante 40 años ha revelado un aumento dramático en la cantidad de residuos plásticos presentes en los océanos desde 2005, alcanzando un promedio superior a 170 billones de piezas. La investigación advierte que, si no se toman medidas, esa cifra podría llegar a casi triplicarse para el año 2040. Orlando, en Florida, es una de las capitales del turismo mundial, con más de 70 millones de visitantes al año y más de 130.000 habitaciones de hotel. Ahora, la industria hotelera busca reducir su huella ambiental, limitando el uso de jabones de un solo uso y apostando por el reciclaje. Muchas cadenas hoteleras colaboran con la organización Clean the World para volverse más sostenibles. Recogen los jabones usados que dejan los huéspedes y los envían a Clean the World para su reciclaje. Nuestra dependencia del plástico de un solo uso comenzó y se disparó con el auge en la producción de este material. Es un fenómeno relativamente reciente, pero hoy en día la mitad de todo el plástico que se produce está destinado a productos desechables. Necesitamos dejar de utilizarlo de esa forma y buscar alternativas. Eso ayudaría a reducir significativamente la demanda. Es algo que todos podemos hacer, eliminar el plástico de un solo uso de nuestras vidas. Los voluntarios de Clean the World trabajan clasificando las botellas plásticas usadas provenientes de hoteles para reincorporar las reutilizables al ciclo de consumo. This is our volunteer area where our volunteers are going to be sorting soap and boxing soap. Esta es nuestra zona de voluntarios, donde se encargan de clasificar y empaquetar el jabón, además de separar los plásticos. Como pueden ver, muchos hoteles están haciendo la transición hacia botellas de gran formato con sistemas de circuito cerrado. Estas botellas grandes provienen de establecimientos Hilton. Aquí extraemos el líquido, lo reciclamos y también transformamos el plástico en nuevos productos, dentro de un modelo de economía circular. Y no se trata solo de las botellas grandes. Como pueden ver, muchas propiedades aún utilizan botellas pequeñas de un solo uso.
Nosotros reciclamos absolutamente todo. En este momento estamos recibiendo un cargamento de jabón y botellas de hoteles de todo Estados Unidos. Es fundamental que la industria hotelera implemente programas para reducir residuos, el uso de agua y energía, porque su consumo es elevado. Con el repunte del turismo tras la pandemia, la demanda se ha disparado. Eso también ha incrementado los niveles de residuos y el impacto ambiental. Pero estamos viendo buenas señales. Cada vez más hoteles aplican iniciativas como el programa de reciclaje de Clean the World para cuidar el medio ambiente y generar impacto social. Cada botella cuenta. Al final del proceso, el impacto es cuantificable y real. Esta es nuestra estación de impacto. Todos los días, UPS nos entrega los paquetes enviados por nuestros socios hoteleros. Aquí es donde realizamos la tarea más importante. Es la razón principal por la que los hoteles deciden trabajar con nosotros. En esta estación podemos decirles con precisión cuántos residuos evitaron que fueran a los vertederos, cuánto jabón donaron, cuánto plástico donaron y cuántas pastillas de jabón logramos producir a partir de esos insumos. También les informamos a qué lugar del país o del mundo se enviaron esos productos, a quiénes beneficiaron y de qué manera. El proceso es meticuloso. Cada caja que recibimos es escaneada para identificar de qué hotel proviene. Luego la pesamos, registramos los datos en nuestro sistema y obtenemos el desglose exacto en libras de jabón, botellas plásticas, entre otros. Clean the World cobra a los hoteles 50 centavos de dólar por habitación al mes por el servicio de recolección y reciclaje de jabones, ayudándoles así a reducir su huella de carbono. Empezamos con una botella como esta y al final del proceso obtenemos esta otra forma reciclada. Con este material fabricamos nuevos productos plásticos. Si los hoteles no enviasen estos envases de plástico a Clean the World, acabarían en vertederos o contaminando ríos y comunidades. El impacto de estas iniciativas no solo se mide en términos de sostenibilidad, también puede salvar vidas en contextos críticos. El verdadero punto de inflexión para Clean the World fue cuando descubrimos que en 2009, año en que lanzamos el proyecto, 9.000 niños menores de 5 años morían cada día por enfermedades relacionadas con la higiene, como neumonía y diarrea, que son la primera y la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Los estudios indicaban que con solo brindarles jabón y enseñarles a lavarse las manos correctamente, podíamos reducir esas muertes a la mitad. Niños de Haití y Filipinas fueron los primeros en recibir el jabón reciclado. La meta es alcanzar al mayor número posible de países en desarrollo. 14 años después, tenemos 8.000 hoteles participando en nuestro programa. Reciclamos productos de 1,4 millones de habitaciones y hemos evitado que más de 10 millones de kilos de residuos terminen en vertederos. Distribuimos 80 millones de pastillas de jabón en 127 países, ayudando a niños, familias y comunidades enteras alrededor del globo. El cargamento que nuestros voluntarios están preparando en este momento es en respuesta a la erupción volcánica en Filipinas. Estamos enviando 384.000 pastillas de jabón para distribuir en las zonas afectadas. Ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Menor disponibilidad de agua, impactos en la agricultura, en la higiene y el saneamiento. Los consumidores quieren saber que las marcas y las empresas están tomando decisiones responsables en lo ambiental, en lo social y de gestión. No se trata de eliminar por completo el plástico, sino de usarlo de una manera más inteligente. Necesitamos productos reutilizables que sepamos cómo usar una y otra vez. Necesitamos evitar esas pérdidas de plásticos. El problema es que hemos sido descuidados con el uso de plásticos y eso ha provocado graves consecuencias para el medio ambiente y para nosotros mismos. Because this sloppiness generates a lot of problems for the environment and for ourselves. El fútbol femenino en Argentina fue invisibilizado durante la mayor parte de su historia. Si bien son varias las que practican el deporte, las mujeres futbolistas no lograron reconocimiento sino hasta marzo de 2016, cuando lograron los primeros contratos profesionales. Aún queda mucho camino por recorrer, pero por suerte ya está dado el primer paso.
Argentina es uno de los países del mundo que cuenta con los más prestigiosos futbolistas masculinos. Lentamente este reconocimiento internacional comienza a abarcar a los equipos de fútbol femenino, que en los últimos años han crecido muchísimo gracias a la visibilidad que le dio el colectivo de mujeres y al haber logrado avances en la profesionalización de este deporte. Florencia La China Pereiro es una exjugadora que ha puesto empeño por romper las injusticias en el deporte y por conseguir paridad entre hombres y mujeres. Empecé jugando al fútbol a los 9 años en el Club Atlético Huracán. Ahí mi papá no me dejó jugar más porque jugaba con chicas más grandes, yo tenía 9 años. Y dejé de jugar un tiempo hasta que fui a probarme a Boca Juniors. Jugué varios años en Boca. A los 18 me fui a jugar a Italia, a un club en un pueblito que se llama Presi, que queda a 3 horas de Roma. Jugué ahí un año futsal. Después volví a Buenos Aires, Argentina, a jugar de vuelta en Boca. La verdad que el fútbol en Italia ya era muchísimo más profesional. Acá en Argentina todavía no era profesional. Allá me acuerdo que el primer día que llegué a jugar a Italia me dieron un bolso lleno de camisetas, de botines, de ropa deportiva, que acá nunca nadie nos había dado nada. Así que estaba muchísimo más avanzado el deporte femenino allá. Volví acá a Buenos Aires. Seguí jugando en Boca hasta el 2014, que fue mi último año en el club. En ese año salimos campeonas del torneo local, que participamos en el torneo de la AFA. Yo estaba a cargo también de la categoría más chiquita que había en ese momento, que era la 4ª división, que también había salido campeona. Y jugamos la Copa Libertadores en Chile, donde salimos terceras. Y la verdad que para un equipo de Argentina competir en la Libertadores y obtener una medalla también había sido un logro muy importante. Ese año nos vamos del club varias jugadoras por problemas con la dirigencia. El club saca la actividad y nos vamos a jugar a Sportivo Barracas, que fue mi último año como jugadora. En Huracán jugué más o menos 2 años, bastante a la fuerza peleando con mi papá porque no quería que vaya a entrenar y que comparta vestuarios con chicas más grandes. De hecho, en un momento empecé a ir a entrenar a escondidas. Mi papá creía que yo no iba a entrenar y me llevaba a mi abuela, que era su mamá, a entrenar igual a escondidas porque era algo que a mí me apasionaba y que quería hacerlo igual más allá de que mi papá no esté de acuerdo. Bueno, obviamente después en algún momento se dio cuenta de que estaba yendo a entrenar y ahí se cortó, tuve que dejar de jugar hasta los 16 que fui a jugar a Boca. En Boca la verdad que había muchísimas más chicas jugando al fútbol, pero no había chicas pequeñas. O sea, yo tenía ya 15, 16 años, pero no había nenas de 9, 10 años que estén practicando la actividad. Fue el primer club en tener la disciplina de futsal femenino en nuestro país. De hecho, fue el primer campeón también de la disciplina, pero no tenía divisiones inferiores. Lo único que tenían eran las primeras divisiones. De hecho, los equipos que participaban en el torneo también. Y con el paso del tiempo, yo después de estar muchos años en el club, lo que hice con otra compañera fue empezar a formar las categorías más chiquitas. Cuando me voy a jugar a Italia tenía 18 años, me acuerdo que viajé un 19 de diciembre, no podía viajar después, yo intenté pelear con la gente, con los dirigentes del club de Italia, viajar después de las fiestas para poder estar con mi familia en las fiestas, pero no lo logramos porque cerraba el fichaje y tuve que viajar el 19. Hacía un frío en Italia, nieve, y yo pasando Navidad y Año Nuevo sola con las chicas del club que no conocía ninguna, todas hablando en italiano, no sabía ni qué me estaban diciendo. Pero la verdad que la primera impresión cuando llego fue muy diferente a lo que era el fútbol femenino acá porque te trataban como si fueras un jugador de una primera división masculina. Con esta situación de la ropa, del bolso con cosas. Yo me acuerdo que acá jugaba en Boca, que era el equipo más importante en ese momento de fútbol femenino, y no teníamos ropa para entrenar. Nos daban una remera y nosotros la teníamos que devolver cuando terminábamos los entrenamientos. Usábamos la ropa que quedaba de los varones. Y cuando llegó a Italia, la primera situación con la ropa fue graciosa porque yo le pregunté al presidente, ¿esto lo uso y te lo devuelvo? Y el presidente me dijo, no, ¿cómo me vas a devolver la ropa que usas? Nada, después obviamente también los entrenamientos eran muchísimo más exigentes, eran muchísimo más profesional. Si bien allá no había una regla de contratos o la federación no tenía el fútbol femenino profesional, los clubes sí lo toman como tal. Entrenábamos doble turno todos los días, viajábamos a jugar los fines de semana, no nos dejaban hacer otra cosa más que entrenarnos para jugar el fin de semana para el partido que nos tocaba. Yo jugaba ya con 8 brasileras, que son unas bestias jugando al fútbol.
y con 3 argentinas más salimos campeonas de toda Italia, habíamos salido campeonas del regional, salimos campeonas de la Copa Italia, viajamos a jugar por toda Italia porque allá el torneo sí es federal y viajas por todos lados. Y más allá de que esto que digo no se considera profesional porque no firmas un contrato deportivo, sí te tratan como tal y sí toman el deporte como tal. No es que entrenas a cualquier hora, no es que no tenés materiales o que no tenés espacios físicos, tenés todo para dedicarte a ser realmente deportista, cosa que acá no pasaba y todavía hoy no pasa. Aproveché a estudiar, estudié gestión deportiva, porque la verdad que siempre quise estar involucrada en lo deportivo, no sabía si iba a seguir jugando o no al fútbol. Cuando yo decido irme de Boca, para mí, después de haber estado tantos años en el club, era muy difícil querer irme a otro club. De hecho, una de las frases que dije, me acuerdo el último día, fue yo no juego más al fútbol. Boca saca la actividad y entre mis compañeras armamos un proyecto para armar toda la actividad de futsal femenino en Sportivo Barracas, que es un club de barrio que no tenía ninguna actividad deportiva. Jugué el primer año y después me pasé a coordinar el club, tanto la actividad de femenino como de masculino, y hoy sigo trabajando como coordinadora del club. Así que, más allá de que dije no juego nunca más, armamos en Sportivo todo de cero, con todas las jugadoras que estábamos en Boca, era como los mismos planteles, pero en otra institución. Para mí, ser deportista profesional es muchísimo más que tener un contrato y un sueldo, que es esto que a mí me pasaba en Italia, ¿no? Tener un espacio, entrenar de verdad, no sé si necesariamente doble turno, pero sí entrenar varios días para poder competir y estar a nivel al fin de semana, tener un cuerpo médico, tener una nutricionista, tener la ropa acorde. Hace poco salió en un partido amistoso que una jugadora de Argentina se sacó una foto con Megan, que es la capitana de Estados Unidos, y mostraban la camiseta del lado de la espalda, donde las jugadoras argentinas no tienen estampado el nombre, y las de Estados Unidos obviamente que sí. Y eso nosotras siempre marcamos que es una situación de invisibilizar a las jugadoras, porque nadie las conoce y una vez que salen en un partido, en la televisión o donde sea, ¿por qué no tienen sus nombres en la espalda? Como sí pasa con el masculino. Y así un montón de cosas más que para mí, a mi criterio, siguen haciendo que el fútbol todavía no sea profesional como muchos creen. El 16 de marzo de 2019 fue un día muy importante para el fútbol femenino en Argentina, porque fue la primera vez que se firmaron contratos profesionales para las mujeres futbolistas y se creó la Liga Profesional de Fútbol Femenino. La primera etapa alcanzó a los 16 equipos que militan en la primera división en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este contexto de visibilización, pero también de celebración, es que se crea Pibas con Pelotas. Nosotras nacimos un 2 de octubre de 2019, esa fue nuestra presentación oficial. Nacimos en un contexto en el que el fútbol femenino estaba empezando a crecer y agarrando ese envión como para que empezaran a suceder un montón de cosas positivas. El 16 de marzo de ese mismo año, la AFA profesionalizó el fútbol femenino. Después, en junio, se jugó un mundial en Francia, en donde nuestra selección tuvo una participación bastante importante, porque fue el primer mundial que nosotros pudimos ver por la tele y enterarnos un poco más en las noticias de lo que estaba pasando con respecto a la disciplina. Va Bonsegundo, Florencia Bonsegundo, ¡gol! ¡Gol! Y ahí fue cuando nosotras decidimos juntarnos, un grupo de futbolistas, periodistas, comunicadoras, para empezar a organizar el proyecto, que hoy es un medio de comunicación con perspectiva feminista. Pibas con Pelotas hoy tiene un espacio en la radio AM750. Nosotros salimos todos los domingos a la 1, termina a las 3 el programa, hacemos 2 horas al aire. Nosotros arrancamos con el fútbol porque Florencia, la China Pereiro, es futbolista y fue quien inició esto y fue quien nos vino a contar, che, pasan estas cosas, nosotras jugamos con ropa que no nos corresponde, con ropa de hombres, las jugadoras no tienen contratos, se entrenan a la noche, pasan un montón de cosas que en el fútbol masculino no suceden
y nosotros nos enteramos a través de ella de una realidad que nadie estaba mostrando. La exjugadora Pereiro reconoce las dificultades que tuvo para entrenar y crecer en el popular club de Boca Juniors, donde señala que entrenaban en los estacionamientos, no tenían vestuario ni las necesidades básicas cubiertas para poder entrenar y formarse. Otra gran diferencia entre el fútbol femenino y el masculino es que las jugadoras mujeres no tenían cobertura médica, algo que sería impensado para el plantel de varones. Nosotras en Boca, una compañera que estaba federada, que jugaba a la par que yo y era jugadora del Club Atlético Boca Juniors, se rompe los ligamentos en un partido oficial de la AFA. No tenía obra social. A cualquier jugador de un plantel masculino, ¿quién lo opera? El club, 100%. Bueno, en este caso no pasó, siguen esas cosas pasando hoy en día, que los clubes no se hacen cargo de las lesiones que tienen las jugadoras. Y si la jugadora no tiene obra social, la verdad que todo el mundo se olvida y la piba tiene que dejar de jugar o, si tiene la posibilidad, operarse por sus propios medios. Y al meternos de lleno en el proyecto nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las jugadoras de hockey tampoco son profesionales. Si bien es un deporte recontra asociado a lo femenino, tampoco existe una profesionalización ahí, el vóley tampoco, y así con un montón de situaciones que nos fuimos enterando y terminamos abarcando un montón de disciplinas. Y una de las cosas que logramos, por ejemplo, fue que al principio lo que había determinado la AFA es que era obligatorio tener 8 contratos por clubes para las jugadoras, lo cual era una locura porque en el campo juegan 11 y mínimo tenés que tener 22 jugadoras en un equipo. Entonces generaba una competencia horrible, primero, entre jugadoras, porque ¿por qué a mí me elegís y a mí no? No había un criterio con el que ellos habían decidido que a unas sí iban a profesionalizar y a otras no. Era según lo que le gustaba a cada técnico. Y eso era una locura, porque si en algún club hay favoritismo o no, ¿cómo haces para decidir? Era totalmente injusto. Y además fomentaba una competencia que no estaba buena porque estaban peleando por un sueldo, que es lo que le corresponde a cualquier trabajador, un contrato. A partir de 2021, la AFA determinó que esa cantidad de contratos iba a subir a 12. Hay clubes que consiguieron dar más contratos a sus jugadoras, un ejemplo, Boca y River. Pero bueno, lo que logramos hasta ahora es que los contratos sean 12, por lo menos cubrir el plantel que va a salir a jugar a la cancha y una más. Y a partir de 2023, esos 12 contratos profesionales van a pasar a ser 15. Hoy hay clubes que tienen más contratos que lo que estipula la AFA, pero bueno, obligatoriamente tienen que tener 12 a partir de esta temporada. Y todo viene avanzando a paso lento en realidad para nosotras, porque son cosas que venimos reclamando hace un montón de tiempo, pero bueno, son evidentes las mejoras que estamos teniendo en el último tiempo. Más allá de que la profesionalización todavía no exista y nosotras la llamemos semiprofesionalización. La agrupación Pibas con Pelotas, cuya primera fundadora fue Florencia Pereiro, cuenta con un espacio en los medios de comunicación. Un gran logro, porque en el mapa de medios argentinos hay muy poca cobertura deportiva de los equipos femeninos y menos hay coberturas con perspectiva de género. Desde este año están en la radio AM750 los domingos y cada lunes tienen su columna en el diario argentino Página 12. Tenemos 2 columnas, una es una columna de género, porque a nosotras nos interesa mucho abarcar la perspectiva feminista en el deporte, y la otra columna es sobre mujeres en el mundo deportivo que inspiran con sus historias, porque así sea que ocupan lugares en puestos que generalmente estamos acostumbrados a ver hombres. Pueden ser entrenadoras, pueden ser futbolistas, pueden ser juezas de línea, árbitras, mujeres que trabajan con equipos masculinos, que no es muy común ver. Además de tener este espacio radial, nosotras estamos saliendo todos los lunes en una sección del diario Página 12, la sección deportiva que se llama Líbero. Tenemos una nota todos los lunes y somos las encargadas de cubrir la parte femenina del deporte en el diario, digamos. Dentro del mapa de los medios acá en Argentina, el fútbol femenino y el deporte femenino en general no suelen tener mucho espacio en los medios, así sean gráficos o televisivos. No estamos acostumbradas a ver muchas noticias relacionadas al tema. Acá, por ejemplo, los suplementos deportivos suelen salir los lunes o los domingos, que son los días que en general hay partidos,
y nosotras estamos acostumbradas a ver, por ejemplo, un partido de fútbol femenino, una final, superclásico Boca River, se juega un martes a la tarde. Claramente no tenemos el mismo espacio que tiene el masculino. Otra cosa que me parece interesante mencionar también es que los medios muchas veces se refieren a las futbolistas como a las chicas de Boca, las chicas de River, y no son chicas, son jugadoras y son futbolistas, porque a los hombres nunca jamás le dijeron los chicos de Boca. Entonces es quitarnos un poco de peso a nosotras por ser mujeres y por practicar este deporte. Ese 2 de octubre que nosotras hicimos el primer evento, lo que intentamos hacer fue acercarles a las futbolistas, no solo de fútbol 11, sino también de fútbol playa y de futsal, información con respecto a sus derechos. Para eso, por ejemplo, habíamos convocado a una nutricionista para que les contara cuál era la dieta que tenía que hacer una jugadora profesional, o obviamente teniendo en cuenta el caso de cada una, ¿no? Pero también hablamos con una abogada para que las jugadoras pudieran saber cómo era la firma de un contrato que nunca habían tenido. Hablamos también con diferentes profesionales de distintas disciplinas para que pudieran acercarle información a las jugadoras que hasta ese momento nunca habían tenido. Bueno, nosotras le decimos semi-profesionalización porque suceden un montón de cosas que no hacen que el fútbol femenino sea profesional, pero venimos avanzando un montón a través de esta lucha que estamos teniendo. Para nosotras todo lo que alcanzamos hasta este momento tiene que ver con una lucha colectiva que se viene dando desde la época de las pioneras, que fueron las primeras representantes que tuvimos en nuestra selección, pasando por un montón de jugadoras que en su momento no se hicieron conocidas. Las pioneras son este grupo de jugadoras de fútbol argentinas que compitieron en el primer mundial que hay registrado en la historia, que fue ese Mundial de México que se jugó en 1971. Ellas siempre cuentan que cuando llegaron allá las recibieron como si fuesen jugadoras de otra categoría y acá ni siquiera tenían botines. Ellas entraban a la cancha con zapatillas deportivas o zapatillas con lo que uno sale a la calle. La primera vez que se pusieron un botín en los pies fue durante ese Mundial. También viajaron sin técnico. En el medio de esa competencia había un argentino en México que dijo, bueno, si quieren yo puedo ir a ayudarlas, y apareció un técnico en el medio de la competencia y todo se fue dando de esa manera. Las jugadoras, por ejemplo, en ese momento trabajaban como para poder mantenerse y se les había ocurrido una idea para juntar plata durante el Mundial y poder pagar sus gastos, porque obviamente allá no tenían nada cubierto, ni hoteles, ni viajes, nada. Y como la gente les pedía autógrafos y les pedía fotos, se les ocurrió la idea de sacar una foto a todo el plantel con sus autógrafos y vendérselas al público. Y con esas fotos que juntaron y la plata que juntaron por vender esas fotos, pudieron pagar su estadía en el hotel, pudieron pagar los viajes que hicieron allá. Digamos que eran como estrellas en México hasta que pisaron la Argentina y de repente esperaba que todo el mundo las recibiera acá y nunca nadie cubrió en ningún medio de comunicación lo que había pasado allá en México. Hasta que en 2019 la legislatura porteña reconoció el 21 de agosto como el Día de la Futbolista. Se instaure el día 21 de agosto de cada año como Día Nacional de las Futbolistas. El Poder Ejecutivo arbitraría las medidas necesarias para realizar durante ese día diversas actividades acompañadas con perspectiva de derechos para la promoción y visibilización del fútbol femenino. Bueno, así concluimos esta emisión de América Ahora. Muchas gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wu Shuoyu en Beijing. Nos vemos en la próxima edición del programa.